Buenos días a todos los hermanos. Un saludo cordial en el nombre del Señor a toda la iglesia Restaurando el Tabernáculo. Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenido a nuestra escuela dominical. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pues bien, vamos a hablar de fe. Hay un pequeño error en la filmina. Es pistis, P-I-S-T, I-S, no es P, no es P-P, sino P-I-S-T-I-S, pistis. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca del término pistis, que es el término que en el original griego Santiago utiliza en el capítulo 2. Como aparece en pantalla, pistis es el término usado por Santiago, traducido como fe. El verbo correspondiente es peito, que significa persuadir, convencer. Aquí entonces, pistis o fe nos lleva al significado, al uso de persuasión, convicción basada en lo que se oye, en lo oído. So, vamos a hacer un poquito más, vamos a alargarnos un poquito más. Vamos a leer entonces este par de citas, a ver qué nos dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, 33 leemos: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sigamos al blanco entonces, vamos a proseguir al blanco y vamos a hablar, a mirar cierto uso que la palabra le da al término pistis, traducido como fe. Lo primero es pistis traducido, y más que traducido, con el significado, con la acepción de convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación de la verdad de Dios. Lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados a todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De igual manera, pistis aparece también como en el sentido de una rendición personal total a Dios. Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, pistis tiene otra acepción, otro uso: conducta inspirada por esa rendición personal al Dios Todopoderoso. Vamos a leer entonces Romanos 4:17, al igual que Romanos 4, 20, 21. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Tampoco dudó por incredulidad de la palabra, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Alabado sea el Señor. Prosigamos al blanco entonces. Habiendo hecho esta pequeña introducción, empecemos con el punto número 1 de nuestra predicación en esta escuela dominical. Decimos en el nombre del Señor lo siguiente: toda crisis de fe o de creencia demanda fe y acción. En pocas palabras, esta acción que Dios demanda de nosotros sugiere ajustes y obediencia. Ajustes y obediencia. Es el primer punto decisivo en nuestra vida. Es el creer, en no rajarnos en la fe en medio de la crisis. ¿A qué me refiero yo con crisis? Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te llama, el Señor me llama, Él va a permitir ciertas circunstancias en las cuales Él se te va a revelar. Y te va a dar palabra, y te va a mandar a hacer ciertas cosas, te va a ordenar
llevar a cabo ciertas cosas. Y entonces ahí la vida nuestra es confrontada. Como veníamos hasta los pies de Cristo y nos gozábamos en la iglesia por toda la palabra revelada, por toda la palabra profetizada dada a nuestra vida, hasta que llegó el momento en el cual el Señor hizo un acceso a tu vida personal y empezó a hablarte de lo que Él quería que tú hicieses. Quiero que hagas esto y serás pastor y serás evangelista y serás misionero y vas a hacer lo uno y vas a hacer lo otro. Allí somos confrontados y se produce una crisis de fe en la cual o nos echamos para atrás o proseguimos al blanco. Por eso decimos, el primer punto decisivo es la crisis de creencia. Ahí somos confrontados. Si no quiere decir crisis de creencia, diga confrontación, porque el Señor lo confronta a uno. El segundo punto crítico es ajustar nuestra vida a Dios. Muchos definitivamente queremos que Dios nos hable. Háblanos, Señor, y que nos mande a hacer algo. Dime qué quieres, Señor, envíame a mí. Dame una comisión. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a hacer ningún ajuste en nuestra vida si no queremos pasar sin sufrimiento, sin dificultad, sin cambios, sin enmiendas en nuestra vida del creer al hacer la obra de Dios, y así no opera el Señor. Cuando yo leo la Biblia, tengo una enseñanza de parte de la Escritura acerca del proceder de Dios con respecto a toda aquella persona a quien Él llama al servicio. Bíblicamente, es imposible que el Señor me llame y me manda a hacer algo y yo no haga los ajustes que Él demanda de mí. Tengo que ajustarme. ¿Quién se va a ajustar aquí? ¿Dios se va a ajustar a nuestros caprichos? No es así. Nos toca a nosotros ajustarnos a aquel que nos ha dado salvación y vida eterna y que nos ha llamado al servicio y que puntualmente se revela en nuestra vida y te habla y me habla y te dice esto y me dice aquello. Alabado sea el Señor. Vemos en la Biblia, ejemplo tras ejemplo, que cada vez que el Señor le hablaba a alguien acerca de lo que Él quería hacer, por medio de ello, a esa persona le fue necesario hacer grandes ajustes, porque hay que hacer ajustes, hay que llevar a cabo unos cambios, hay que dejar de hacer muchas cosas y empezar a hacer otras tantas cosas. A muchos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, les tocó ajustar sus vidas a Dios. Una vez que hicieron los ajustes, entonces ellos vieron cómo Dios empezaba a realizar, a implementar sus propósitos por medio de aquellos a quienes había llamado. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pues queremos decir algo. La invitación que Dios nos hace para trabajar en su obra va a producir ciertas cosas. Nos confronta. Y la confrontación que Dios nos hace a nosotros, que es personal, requiere y demanda, exige de nosotros fe y acción. Que nunca dejemos de creer que es Dios el que nos está llamando y que ejecutemos, que llevemos a cabo, que implementemos lo que Dios nos está diciendo que llevemos a cabo. Número 2, nuestra fe se demuestra. ¿Sabes por qué? Por lo que hacemos, no por lo que decimos. La fe nuestra es sinónimo de acción y obediencia. Cuando alguien habla acerca de fe y es desobediente y uno ve que la vida va por un lado y la fe va por otro lado, la fe que él dice que tiene, ahí hay una mentira bien grande. La fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, Iglesia Restaurando el Tabernáculo, es sinónimo de obediencia, creer y obedecer. Acciones, no palabritas. Y Santiago en el capítulo 1 habla acerca de eso. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra que ha venido a nuestra vida. Tercero, los ajustes y la obediencia, créame hermano, te van a costar. Van a ser costosos, como lo han sido para nosotros y para la familia y para los que nos rodean. Yo puedo dar testimonio
que cuando el Señor me llamó con llamamiento legítimo, cuando me lo anunció, cuando me dijo tantas cosas que tenían que ver con iniciar la obra, pues esto afectó a la familia. Claro que la afectó. Claro que hubo un precio que pagar y aún estamos pagando. Fue este ajuste a lo que el Señor demandaba de mí, de mi esposa y de mi familia. Esta obediencia a la palabra traída a nuestra vida nos ha sido costosísima, casi hasta la muerte. Y a toda la familia que nos rodea, a toda la familia que el Señor nos ha dado. Quiero que recuerdes hoy, yo preguntaba sobre qué voy a predicar y tenía un mensaje, porque yo siempre debo tener mensajes, porque el Señor me acostumbró desde un comienzo que llegué a los pies de Cristo a estar preparado con un mensaje que dar, con un mensaje que compartir. Pero aquí quien manda no es Wilfrido, sino el Espíritu Santo. Entonces, esta es la palabra que nos recordaron en plena pandemia, antes de pandemia, durante la pandemia y lo que va a ocurrir después de la pandemia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro llamamiento, en nuestro ministerio. Vamos al punto número 2 de esta corta meditación. Y podemos decir entonces en el nombre del Señor, la revelación que Dios nos da es una invitación para que ajustemos nuestra vida a Él. Hermano, créeme, cuando el Señor se te está revelando de una manera consistente, por ejemplo, en el sueño apacible, en la palabra profética, en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría, a través del discernimiento de espíritu, en diversas operaciones del Espíritu Santo, a través de muchos medios como éxtasis, visiones. Cuando el Señor te habla acerca de algo de manera consistente, agregando cada vez algo más a lo que primeramente había dicho, créeme que el Señor te está pidiendo que hagas algo, porque Él no es como cualquiera que dice, hoy tengo ganas de revelarle a Wilfrido cierta cosa. No, no es así. Él no da puntada sin dedal. Es decir, Él todo lo que hace tiene propósito, lo hace con propósito, con propósito. Así que cuando el Señor empieza a revelarse a una vida, es una tremenda invitación del Rey de Reyes para que ajustemos nuestra vida a Él y al propósito que Él ha puesto en nosotros. No podemos continuar con nuestra vida como de costumbre o quedarnos en el punto donde estábamos e ir al mismo tiempo o a la vez con Dios. No podemos. O hacemos lo uno o hacemos lo otro. Vamos a dar ejemplos bíblicos. Empecemos con Noé. Noé, lea el capítulo 6 de Noé. Noé, capítulo 6. Noé no podía continuar con su vida rutinaria y construir un arca al mismo tiempo. A Noé, cuando Dios se le reveló, Dios lo hizo con un propósito tremendo. Y al revelarse a la vida de este patriarca, de este hombre, de este santo, al revelarse a Noé, estaba invitándolo a que se uniera a él en un propósito divino, en algo, en un movimiento poderoso de Dios. Así que a Noé le tocó ajustarse a la demanda del Dios del cielo, a la demanda de Jehová, el que le estaba llamando para la ejecución, para la puesta en marcha de un tremendo propósito, porque era con diluvio de agua, como literalmente dice la palabra, que él habría de llevar a cabo un movimiento. Alabados al Señor. Así que a Noé le tocó ajustarse a Dios, predicar lo que le pusieron que predicara, arrepentimiento, y a la vez construir un arca. Y esta labor la llevó a cabo durante largos 120 años. Ya conocemos algunos que tienen ni siquiera 1 año, 2 años, 3 años de la vida evangélica y dicen, estoy cansado, no puedo más. Y este varón, este santo, duró 120 años predicando el mismo mensaje. Arrepiéntanse, arrepentíos, que viene un diluvio de agua. No se cansó, no cambió, no le echó agua a la leche, no hizo dolo con la palabra que le dieron, sino que fue fiel y se ajustó al mensaje que el Señor puso en su corazón, un mensaje a una generación pervertida por completo, corroída hasta los tuétanos, y a la par llevó a cabo una labor de la construcción de un arca. 120 años predicando la palabra porque se ajustó
y decidió llevar a cabo lo que se le pidió de parte del Señor. Otro ejemplo, el de Abraham. Léase el capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el 8. Abraham no podía quedarse en Ur de los Caldeos o en la llanura de Arán o en Harán. No podía. Y a la vez ser padre de una nación en Canaán. Le tocó llevar a cabo ajustes. El Señor se le reveló. El Señor le habló consistentemente y él obedeció. Ajustó su vida. Dejó su parentela. La dejó en Ur de los Caldeos y fue a Harán. Y de Harán terminó yendo a Canaán a llevar a cabo una labor para la cual el Señor lo había llamado. El Señor no dejó de hablarle a Abraham. El Señor fue fiel al hablarle a Abraham. El Señor confrontó a Abraham. Lo confrontó cuando le ordenó dejar su parentela sosegadamente en Ur de los Caldeos e ir a una tierra a la cual él nunca había ido, cuyos pies nunca habían pisado. Fue obediente. Cuando el Señor se le reveló a Abraham, lo estaba invitando a que le sirviera, a que llevara a cabo algo. Moisés, Éxodo capítulo 3. Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas para siempre y a la vez presentarse al faraón al mismo tiempo. No podía. Fueron aproximadamente 40 años de vida palaciega. Fue criado como hijo de la hija de Faraón. 40 años en Madián, en el desierto, después que mató al egipcio y salió huyendo. Y otros 40 años aproximadamente sirviéndole al Dios Todopoderoso. Moisés, para ser el legislador, el libertador, el que habría de sacar a Israel de dura servidumbre de Egipto, no podía seguir siendo pastor de ovejas. Tenía que dejar esa labor para dedicarse a la labor otra a la cual el Señor le había llamado. Hizo tremendo de ajuste. Y sabemos por la historia bíblica que este Moisés, a quien Dios llamó desde antes de su concepción en el vientre de su madre, Moisés presentó excusas para no servir al Señor. Pero ese es otro capítulo, esa es otra historia de las excusas que presentó. A la larga accedió y se ajustó su vida al propósito divino, ajustó su vida a la revelación de Dios, ajustó su vida a lo que Dios iba a hacer con Egipto y en Egipto. Otro ejemplo, David era pastor de ovejas. Tuvo que dejar el pastoreo de ovejas para poder servirle al Señor. Lo puede leer en 1 Samuel 16, del 1 al 13. Ajustó la vida, lo tranquilo, lo sosegado, el solaz que tenía como pastor, aun cuando enfrentaba a osos, leones para defender su rebaño. A pesar de todo eso, vivía así en el solaz de la vida pastoril y fue llevado por Dios a una labor diferente, llena de vicisitudes, de peligros, de muerte, de amenaza, pero aceptó el reto, se ajustó a la revelación de Dios. Cuando Dios se le reveló a él, le estaba invitando a que le sirviera. Otro ejemplo, el profeta Amós, aparece en Amós 7 del 14 al 15. Amós, cuando el Señor se le revela al profeta Amós, Amós tuvo que dejar las higueras, sus higueras, para ir a predicar a Israel. Le tocó hacer un tremendo de ajuste. Seguramente estaba tranquilo en medio de sus higueras. Seguramente estaba pensando cómo las siembro, cómo las recojo y cómo las vendo. Y llegó el Señor y se le reveló. La revelación de Dios a Amós era una invitación para que fuera a Israel a predicar la palabra, a dar la palabra de exhortación. Aleluya. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Jonás. Jonás tuvo que dejar su hogar y sobreponerse a sus prejuicios para poder ir a Nínive y predicar la palabra del Señor. Jonás recibió revelación de Dios, recibió una comisión. Ve a Nínive y predica arrepentimiento. ¿Qué hizo? Se embarcó en una nave a la cual el Señor no lo mandó. Y la mano del Señor estaba sobre él hasta tal punto que los que estaban con él en el barco, empezando por el capitán, se dieron cuenta que algo extraordinario estaba ocurriendo. Esto no había ocurrido hasta que este hombre tuvo que hablar y arrojado fue a las aguas. Y un pez que no se sabe de qué especie es. Yo creo que Dios lo creó específicamente para este propósito.
lo tragó hasta tal punto que tuvo vida en el interior del pez y el pez lo tuvo que llevar rumbo hacia la parte en donde tenía que haber estado. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor se le reveló a Jonás, le estaba invitando a que se le uniera a él, al Todopoderoso, en un propósito que él tenía. Y era un propósito con una nación pagana, una nación gentil, porque hablar de Nínive es hablar de la capital del imperio asirio, y hablar de Asiria es hablar de una nación que aparentemente nada tenía que ver con el pueblo judío, con el pueblo que salió de los lomos de Abraham. Alabados al Señor. Otro ejemplo lo tenemos en Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos tuvieron que dejar su próspero negocio de pesca para seguir a Jesús como pescadores de almas, pescadores de hombres. Les tocó dejar lo que tenían, que no era poca cosa. Les tocó dejar el negocio heredado de los familiares. Les tocó dejarlo por una mejor labor. Cuando el Señor se les reveló, los estaba invitando a que se unieran a él a pescar almas para el reino de los cielos. Otro ejemplo, Mateo. En el capítulo 9, versículo 9, aparece la referencia. Mateo tuvo que dejar su oficina de recolección de impuestos para seguir a Jesús. Era recolector de impuestos. Era visto de manera desagradable por sus conciudadanos. Y cuando apareció Jesús y se le reveló, le tocó ajustarse al propósito que Dios extendió hacia él. Cuando el Señor se le reveló a Mateo, le estaba invitando, le estaba cursando una invitación para que se le uniera a él. Otro ejemplo, Saulo de Tarso, más tarde llamado Pablo. Este tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida para que Dios lo usara a fin de predicar el evangelio a gentiles, a reyes, a dignatarios y al propio pueblo de Israel. Hechos 9 del 1 al 19. Iba camino a Damasco con cartas escritas, firmadas, autorizadas por sumos sacerdotes con el fin de perseguir la iglesia de Jesucristo. Y antes de entrar a la ciudad de Damasco, en el camino, en la ruta a Damasco, el Señor se le apareció, se le reveló. Y cuando yo leo el capítulo 9 de Hechos, entiendo el doble propósito del Señor al llamar a Saulo. Primero, que fuera a predicar la palabra a gentiles, a dignatarios y aún a muchos del pueblo de Israel. Y segundo, que iba a sufrir por la causa de Jesucristo el Señor. Pues bien, aquí tenemos varios ejemplos bíblicos. Noé, Abraham, Moisés, David, Amós, Jonás, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Mateo, al igual que Saulo. Y ahora tú, y ahora yo. ¿No nos ha llamado el Señor? El hombre no nos ha llamado. Ningún concilio pensó en nosotros. Ningún concilio extendió una carta de invitación para que fuésemos parte del concilio y empezásemos la iglesia. Nadie lo hizo. Lo hizo el Señor con llamamiento eterno. Aquí en Barranquilla, no fuera de Barranquilla como alguien quería. Aquí en Barranquilla. Palabra revelada a mí mucho antes de empezar la vida ministerial. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿Qué ajustes nos tocó hacer? ¿Qué ajustes te tocó hacer? ¿Qué ajustes aún nos toca hacer en medio de esta pandemia? Algunos tuvieron que dejar familia y país y nunca más regresaron. Sé la historia, conozco la historia de un misionero evangelista estadounidense que, convertido al Señor de corazón, nació en el evangelio, se crió al lado de su madre. Ambos asistían fielmente a la iglesia, ambos miembros de una iglesia cristiana evangélica, ambos llenos de fe, y ambos supieron una verdad de Dios. Dios llamó a este hombre, a este hijo, a que dejara lo placentero, lo solaz de su casa, de su iglesia, que se embarcara y que fuera a la China a predicar la palabra. Ese día la madre lo acompañó al puerto. Y mientras caminaban al puerto había un tremendo silencio.
Ella no se atrevió a decir nada, él tampoco. Pero ambos sabían, madre e hijo, que era el Señor el que se le reveló al hijo y que el hijo jamás lo habría de volver a ver en esta vida. Y así lo despidió, se embarcó y hasta ahí fue la última ocasión para haber estado juntos. Otros tuvieron que dejar prejuicios y preferencias. Algunos que han llegado a los pies del Señor tenían acepción, no gustaba de gente negra, de gente marroncita, no gustaban. Otros tenían prejuicios contra los blancos, no gustaban de blancos. Otros tenían preferencias por lo que se llama el norte económico de Barranquilla y no gustaban del sur. Otros, estando en el sur, no gustaban de la parte norte económica de Barranquilla. Y otros tuvieron que dejar metas personales, ideales y deseos. Expectativas, sueños personales, muchos tuvimos que dejar. Pero nada de eso es comparable con el ejercicio de la fe en nuestra vida y con la promesa o la recompensa de una corona que el Señor tiene preparada para el que le sirve de manera fiel. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Le invito a leer lo que está escrito allí. Todo tenía que ser rendido a Dios y la vida entera tenía que ser ajustada a Dios. Cuando hicieron los ajustes necesarios, entonces Dios empezó a llevar a cabo, a implementar, a realizar sus propósitos divinos por medio de ellos. Cada uno, sin embargo, aprendió por experiencia que valía la pena ajustar la vida a Dios. Hoy el Señor me dice que te diga que tienes que hacer todavía ajustes. Y esa palabra va para los jóvenes de la iglesia. Y va para padres y para madres. Y va para el que predica y el que no predica. Hay ajustes que hacer en ciertas áreas. Y de eso vamos a hablar más lueguito. Alabado sea el Señor. Padre, mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Gracias, Señor. Vamos al punto 2. Pero vamos a terminar de leerlo. Quiero releer esto. Te invito gratuitamente a que lo leas conmigo. Ahí está en pantalla. Todo tenía que ser rendido a Dios, todo. Y la vida entera tenía que ser ajustada a Dios. Cuando hicieron los ajustes necesarios, Dios empezó a realizar sus propósitos por medio de ellos. Cada uno, sin embargo, aprendió que valía la pena ajustar la vida a Dios. Alabados al Señor. Una rendición total de la vida nuestra era lo que el Señor estaba demandando. Vamos al punto número 2 de esta corta predicación. Y para ello vamos a Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús mismo hizo un tremendo de ajuste. El de Jesús fue un ajuste gigantesco. Dejó su trono de gloria para empezar un proceso de humillación. Y su humillación fue ser concebida en el vientre de una mujer virgen, María. Ahí empieza su periplo de humillación que culmina muriendo con muerte de cruz en medio de malhechores, como si él mismo hubiese sido un malhechor. Su vida fue una vida de humillación. Su vida fue una vida de sujeción al Padre. Así que el de Jesús fue un tremendo de ajuste, siendo el rey el que participó activamente en la creación del universo. Cuando yo leo el Evangelio según San Juan, cuando leo Colosenses, cuando leo Primera de Juan, en los capítulos 1 de esas escrituras, entendemos que todo lo que fue hecho no fue hecho sino a través de él y por él. Y que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya venido a la tierra, haya andado por las polvorientas calles, caminos de la antigua Palestina, humillándose hasta lo sumo, es un tremendo ejemplo para la iglesia de Jesucristo, un tremendo ejemplo para nosotros, para deponer esa actitud arrogante, arribista, altanera, orgullosa, pendenciera de creernos mejores que los demás. Por la camioneta que tenemos,
por el carro que compramos, por el edificio adquirido o por los viajes realizados. No podemos llevar a cabo semejante actitud. Hay que arrepentirse de ese pecado. Segundo de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Alabado sea Jesucristo el Señor. Yo sé que nuestra tendencia, como está allí escrito, es dejar al lado los ajustes. No queremos cambiar, seguir intactos, incólumes, impertérritos, no cambiando, pero hablando del Señor y hablando de predicar y hablando de servir, pero no cambiamos. Nuestra tendencia es dejar de lado los ajustes de los cuales te habla el Señor. Nuestros caminos son tan diferentes a los caminos del Señor que la única manera de seguir al Señor es ajustando nuestra vida a sus caminos. Leamos Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alabado sea el Señor. Prosigamos al blanco entonces. Sigamos adelante. Vamos a dar ejemplos. Vamos a Primera de Reyes 19 del versículo 15 hasta el 21. Ahí lo puede leer en su casa. Ahí hablan de Eliseo. Allí entendemos por la palabra, o mejor aún, Primera de Reyes 19 del 15 al 21 nos enseña que Eliseo fue llamado por Dios. ¿Y qué le pidieron a Eliseo? Que dejara todo y siguiera a Dios. Que dejara todo y siguiera a Dios. Que dejara todo y siguiera a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Dejó todo y siguió a Dios. En contraste, vamos a Mateo 19, versículos de 16 al 30. Allí leemos en Mateo 19, de 16 al 30, la historia de un joven rico. Un joven rico con muchas posesiones a quien el Señor llamó. Él estaba inquieto con la vida eterna y se acercó a Jesús. Y tuvieron un diálogo. Del diálogo concluimos que él conocía la palabra y se sentía muy sosegado, muy orgulloso de cumplir los mandamientos, hasta cuando el Señor tocó el punto de cambio, lo tocó. ¿Qué ajuste demandó Jesús del joven rico? Que dejara todo, que lo repartiera a los pobres y que siguiera a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Lo dejó todo y siguió. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? Lo contrario de Eliseo. Se entristeció porque el Señor le estaba pidiendo que dejara a un lado aquello en lo cual estaba su corazón, porque ahí su tesoro estaba allí en las riquezas. Se entristeció y se fue a la rutina, a lo cotidiano de su vida. ¿Qué contraste tan grande entre la actitud y la acción de Eliseo y la actitud y la no acción del joven rico cuyo nombre no se registra en el relato bíblico? Alabados al Señor. ¿Y cómo eres tú? ¿Como Eliseo o como el joven rico? Alabados al Señor. Ahora bien, hermanos, ¿qué recompensa ofrece Dios? ¿Qué recompensa ofrece Dios? Vamos a la palabra. Juan 17:3, el Evangelio según San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, el amor que el joven tenía por el dinero y su codicia, decíamos, lo hacían idólatra, como lo registra Efesios 5:5. Erró y no llegó a conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Dios había enviado. Tomó la decisión, fue confrontado, o lo que yo quiero, o lo que yo atesoro, o lo que yo amo, o el llamamiento del Nazareno, y decidió volver a la rutina de su vida, decidió volver a
a la vida normal que él llevaba como un joven rico que le sabía la palabra, que conocía la Torá y que la practicaba, pero su corazón estaba ajeno al Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Quería la vida eterna, pero no quiso ajustar su vida. Y esto es imposible para ti, y es imposible para mí, y es imposible para todo ser humano. Quería la vida eterna, pero no quiso aceptar la invitación del Señor. Se negó a ajustar su vida al Dios verdadero. Vamos al caso de Eliseo. Eliseo respondió de manera distinta, de manera diferente. Tuvo que dejar su familia y su trabajo, era agricultor, para seguir el llamamiento de Dios. Este llamamiento implicaba una labor titánica en medio de Israel. Iba a sustituir al profeta Elías, que fue llevado al cielo en carros de fuego. Fue llamado a una titánica labor y lo dejó todo. Eliseo quemó su equipo agrícola porque era agricultor. Tenía el equipo para la labor agrícola. Quemó su equipo agrícola y mató sus 24 bueyes. Cocinó la carne y la dio de comer a la gente de su comunidad. Él, al hacer esto, no estaba pensando en regresar. Cuando Eliseo hizo los ajustes necesarios, se colocó en la posición de obedecer a Dios. Y el resultado es bien obvio. Dios obró por medio de Eliseo y realizó algunas de las más grandes señales y milagros en el Antiguo Testamento, como lo registra Segunda de Reyes, del capítulo 3 hasta el capítulo 13. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Alabado sea el Dios del cielo. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Vamos al punto 4 de la predicación. Y aquí pregunto, ¿qué clase de ajustes quiere Dios de ti y de mí? ¿Qué clase de ajustes demanda el Señor para sus siervos y para sus siervas? Los ajustes que el Señor quiere de nosotros son diversos, son varios. Primero, en nuestras circunstancias. Él quiere darnos la guía, Él nos quiere dirigir, Él nos guía, Él nos ilumina. Él se revela y te dice qué hacer y cómo hacerlo y dónde hacerlo. En nuestras circunstancias, el Señor demanda estos ajustes: empleo, casa, finanzas y demás. Número 2, ¿qué clase de ajustes quiere Dios de nosotros? En nuestras relaciones, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito con los amigos y en el trabajo con los colegas. La relación con ellos tiene que cambiar según el parámetro divino, según lo que Dios ha enseñado y según la guía perfecta del poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué clase de ajuste demanda el Señor de nosotros? Tercero, en nuestra manera de pensar, que dejemos todo prejuicio, que echemos a un lado nuestros fallidos métodos y el potencial que en nosotros hay, que el Señor ha puesto en nosotros, el oficio, el estudio, la labor, etcétera, etcétera, que todo eso lo pongamos en las manos del Señor y que hagamos los ajustes que Él quiere que hagamos. Alabado sea el Señor. ¿Qué clase de ajustes demanda el Señor de nosotros? Número 4, en nuestros compromisos. Es decir, en la familia, en la iglesia, en el empleo, en nuestros planes, en nuestras tradiciones y demás. Allí que el Señor te guíe y te diga cómo hacerlo y qué hay que hacerlo. Si tú le preguntas qué ajustes quiere Él de ti, Él te lo va a revelar. Y si tú demandas y pides y preguntas, Señor, ¿cómo lo hago? Él te va a decir cómo hacerlo. ¿Qué clase de ajustes demanda el Señor de ti y de mí? Número 5, en nuestras acciones. ¿Cómo oramos? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Cómo nos conducimos dentro y fuera de la iglesia? Allí el Señor nos guía. Allí el Señor nos guía.
¿Qué clase de ajustes demanda el Señor de nosotros? Número 6, en nuestras creencias. Nuestras creencias acerca de Dios, nuestras creencias acerca de sus propósitos, nuestras creencias acerca de sus caminos, nuestra relación con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dar ejemplos, porque nuestro Dios no es teórico, es todo práctico. Como tuvimos un pequeño problema técnico, vamos al punto número 4. Vamos a repetirlo, no me es oneroso hacerlo. Punto número 4 de la prédica, de la corta prédica dominical. El Señor pregunta, ¿qué clases de ajustes tenemos que hacer? Yo repregunto, ¿qué clases de ajustes quiere Dios de ti y de mí? Primero, en todas las circunstancias que nos atañen. En el ámbito del empleo, en el ámbito de la casa, en el ámbito de las finanzas. Allí el Señor quiere que hagamos ajustes. Tú me preguntas, hermano, ¿pero qué ajuste voy a hacer yo? El Señor, si el Señor te llama, el Señor no te va a guiar, no te va a dar su clara guía, su clara dirección. Si se te revela y te llama a la obra de ministerio, Él te va a dar clara guía y clara dirección, como clara la luz del sol en una mañana sin nubes. Así el Señor te va a dar la luz. El que llama capacita, el que llama guía, el que llama da luz y te va a decir qué hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Alabados al Señor. También, número 2, en nuestras relaciones el Señor quiere ajustes en la familia, con los amigos, con los colegas, los amigos que tuvimos de la vida vieja pasada. Ellos no quieren ajustarse a nuestra vida y nosotros no podemos ajustarnos a la vida de ella. Ahora la vida nuestra está rendida al Señor. No significa que no podamos tener gente que conozcamos, gente con la cual compartir, pero en eso el Señor te tiene que guiar, en eso el Señor te tiene que guardar, en eso el Señor te tiene que dar su clara guía y su clara dirección. Es decir, como hombre de Dios, hombre casado, trabajador, yo no puedo, voy a dar un ejemplo concreto, que alguien me salga y me diga, hermano Wilfrido, profesor Wilfrido, compañero Wilfrido, hace rato que no nos vemos. ¿Por qué no vamos a tal parte y almorzamos? Lo invito para compartir y ponernos al día. Imagínate tú, ¿cómo le voy a decir a ese hombre que sí? Me voy a excusar y decir que no. Porque en mi casa hay una mujer que ha pasado trabajo preparando un almuerzo para que yo, de manera irresponsable, la llame diciendo, mira, voy a almorzar con un amigo con el cual estudié y me está llamando. Y cuelgo el teléfono y la dejo ahí allá, porque no es el simple almuerzo, no es la comida, es algo que va más allá de la comida, el estar en tu casa, al lado de la mujer que Dios te dio, honrando tu matrimonio, honrando tu casa. Alabados al Señor. Hay tiempo para todo. Así como hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir. Así como hay tiempo para el amanecer, hay tiempo para el anochecer, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Alabado sea el Señor. Número 3, hay ajustes que hacer en nuestra manera de pensar. Prejuicios, métodos y el recurso, la inteligencia que el Señor te dio, tu vocación. Eso debes ponerlo a las órdenes del Señor y Él te va a guiar, te va a decir exactamente cómo hacerlo, porque Él sí lo hace, Él sí lo hace. Te llama y te pide ajustes, Él te va a revelar, te va a decir, hazlo así, hazlo de esta manera. Alabados al Señor. Número 4, ¿qué clase de ajustes? En nuestros compromisos, la familia, en la iglesia, el empleo, los planes, las tradiciones. Alabado sea el Señor. ¿Dónde más el Señor demanda ajustes de nosotros? En nuestras acciones. ¿Cómo oramos y qué estamos orando? ¿Y cómo servimos si es que le estamos sirviendo al Señor? Y por último, en este segmento de la prédica, también el Señor demanda ajustes en nuestras creencias. Y para este ajuste hay una demanda del cielo para nuestra vida: estudiar devocionalmente, estudiar sistemáticamente la palabra del Señor. Porque a veces podemos caer en la desgracia de orar y de pedir por cosas que ya están en la palabra y que por no haber leído, por no haber estado enterado, lo hacemos fuera de la voluntad del Señor. Así es que nuestras creencias, para corregir mis creencias,
mis pensamientos, yo debo buscar la palabra del Señor, acercarme a la palabra del Señor para conocer sus propósitos, sus caminos, su relación con Él y demás que están en la palabra del Señor. Alabado sea el Dios único y verdadero. Mi alma te alaba y mi alma te bendice. Sigamos adelante, entonces vamos al punto número 5. Pues hemos estado hablando y hablando y hablando de las cosas que el Señor demanda. Hemos dado ejemplos y resulta que nosotros no somos la excepción. El Señor nos ha llamado con llamamiento eterno, con voz audible, con voz de trompeta, con voz de mando, no una, sino muchísimas ocasiones con respecto a la obra, con respecto al servicio activo a Él. Y nos ha llamado como siervos. Vamos a Jeremías 18, versículos del 1 al 6, la señal del alfarero y del barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y la hizo otra, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El término es Ebed, en hebreo bíblico, Ebed, siervo o sirviente. El concepto de siervo es como en Jeremías 18, es definitivamente como el del alfarero y el barro. Ese es el concepto. Ahora bien, la relación entre el alfarero y el barro, en esta relación, hay dos cosas que tienen que ocurrir al barro, y el barro eres tú y el barro soy yo. Primero, el barro que eres tú, el barro que soy yo, tiene que ser moldeado. El barro tiene que responder al alfarero para que éste haga el objeto que quiere, la vasija que quiere, el vaso que quiere. Si una vasija pequeñita con dos asas, si una vasija larga y estrecha, o una vasija gorda y estrecha, como él quiera, porque él es el alfarero y potestad tiene sobre el barro. Y número dos, tiene que el barro que somos tú y yo, tiene que permanecer en las manos del alfarero. Cuando el alfarero ha terminado de moldearlo, el objeto en sí, la vasija misma, no puede hacer absolutamente nada. Es decir, para ti y para mí hay dos condiciones para seguir siendo Ebed, siervo sirviente. Primero, dejarnos moldear por Dios. Y segundo, permanecer en las manos del Señor. Cuando no queremos que el Señor nos moldee, cuando empezamos a tomar decisiones propias, cuando empezamos a ignorar la palabra del Señor, cuando queremos implementar nuestros propios caminos, hacer un pequeño camino en nuestra propia vida a espaldas del Señor, allí dejamos de ser barro en manos de alfarero. Y cuando no permanecemos en las manos del alfarero, tampoco somos barro que el Señor pueda utilizar. Así es que te toca y me toca. Primero, que el Señor nos siga moldeando, hermano. ¿Y hasta cuándo el Señor nos va a moldear? ¿Hasta cuando muramos? ¿Hasta cuando estando vivo el Señor venga y participamos del rapto de la iglesia? Hermano, ¿y hasta cuándo vamos a permanecer en las manos del Señor? Por siempre. Por siempre. Alabado sea el Señor. Sigamos entonces al blanco. Sigamos hacia adelante. Cuando usted se acerca a Dios como su siervo, Dios primero quiere que usted le permita moldearlo y hacerlo un instrumento de justicia según el plan divino. Cuando llegué a la iglesia aquí en Barranquilla, recuerdo con claridad meridiana que casi nadie quería ser pastor, que casi nadie quería ser misionero. Todo el mundo decía, yo soy, hermano, ¿y usted cuál es su ministerio? Evangelista, 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 evangelista. Y la otra decía, profetiza. Y el otro, profeta del Señor. Pero nadie anhelaba
el pastorado ni la labor misionera por el sufrimiento que ellos sabían que nuestros hermanos pastores y nuestros hermanos misioneros padecían. Alabado sea el Señor. Ahora, siglo XXI, un nuevo milenio, casi todo el mundo quiere ser pastor, pero no por amor a las almas que se pierden, sino por amor a la cartera de las almas, por amor a la fama, no por otra cosa. Los propósitos son distintos a los propósitos de los pastores y misioneros en los años 60, 70, 80 y demás. Ahora, en esta loca nueva ola de predicadores y de cristianos evangélicos, muchos anhelan el pastorado porque piensan solamente en la brillantez del ministerio y no en las horas aciagas, negras y tristes del sufrimiento que todo pastor lleva, porque lo lleva, del sufrimiento que todo misionero lleva, porque lo lleva. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Luego, el Señor toma tu vida y la pone donde Él quiere. Y mediante ella, el Señor va a obrar para lograr sus propósitos, no tus propósitos. Mi alma te alaba, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación que nos diriges como a iglesia en esta hora del domingo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Cuando el Señor empezó a hablarnos, no es que no nos había hablado antes a mi esposa y a mí acerca del pastorado. Ya venía hace años hablándonos y hablándonos y hablándonos. Cuando el Señor nos habló de iniciar la obra, no queríamos, porque aprendimos los sufrimientos del que en vida fue nuestro pastor. Y por eso nos negábamos, por eso no queríamos dar el paso y fuimos desobedientes. No queríamos hacer un ajuste hasta cuando finalmente el Señor me arrinconó y me habló. Y aceptamos entonces empezar la obra llevando a cabo los ajustes necesarios, lo que el Señor quería. Alabados al Señor. Vea, hermano, no tenemos ninguna capacidad para cumplir los mandamientos de Dios. No tenemos. La única capacidad que tenemos para cumplir los mandamientos de Dios es estando donde Dios quiere que yo esté. El Señor nos ha colocado y como el Señor nos ha dicho que hay que hacer las cosas. Alabados al Señor. ¿Qué puede hacer el hombre por sí mismo? Nada. El barro no puede hacer nada, inútil, si no es moldeado por Dios y si no permanece en las manos de Dios. Ahora vamos a los siervos, vamos a los ebeds de Restaurando el Tabernáculo. ¿Cuánto puede hacer el siervo por sí mismo? Nada. Y cuando Dios obra a través del siervo, ¿cuánto puede hacer el siervo? Nada. Es lo que hace el Señor. Porque cuando predicamos y hay milagros, portentos, prodigios, maravillas. Cuando predicamos y los ciegos empiezan a ver y se abren los oídos de los sordos. Y cuando la epilepsia desaparece, cuando oramos, tenemos que bajar la cerviz, humillándonos delante del Señor, postrándonos de hinojos ante el Señor y permitiendo que su bendita gloria pase por encima de nosotros, porque el Dios del cielo que a ti te ha llamado al servicio no comparte su gloria con ningún hombre. Alabado sea el Señor. Así que siervos somos si permanecemos en las manos del Señor y si primero nos dejamos moldear por el Dios del cielo y de la tierra. Y cuando llevamos a cabo lo que el Señor nos manda a hacer y dejamos que su gloria pase por encima de nosotros, tenemos que decir siervos inútiles somos, porque hacemos justo aquellas cosas para las cuales el Señor nos ha preparado, nos ha capacitado y nos ha ungido. Alabado sea el Señor, bendito y alabado sea el Dios todopoderoso. Siervos inútiles, si permanecemos en las manos del Señor y si dejamos que el Señor nos siga moldeando. Padre, en esta hora te doy gracias por el llamamiento que nos has hecho como iglesia a la obra del ministerio. Gracias, Padre, te doy por el favor inmerecido de haber sido llamados, de haber sido tomados de la majada del rebaño para dirigir esta obra. Gracias te damos
por cada alma que tu Espíritu ha traído a la iglesia. Te damos gracias, Señor, por las familias que tu Espíritu ha traído y añadido a la iglesia. Te doy gracias también por las almas, por las familias enteras que tu Espíritu Santo ha revelado ya que vienen en camino, por aquellas que no conocíamos, que ya sus nombres conocemos porque se han acercado a la iglesia, guiados por el poder del Espíritu Santo, no por otra cosa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.